Bien, muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Bienvenidos a nuestros amigos desde España, Pablo Gómez y Emilio de León, de Clun y Cobap respectivamente, dos cooperativas muy hermanas de Latinoamérica. Y aquí están las organizaciones que han propiciado toda esta actividad. Está la gente de APL, está Asopla y La Purita, un saludo hasta Yapacaní, FEDEPLE, la Federación de Lecheros de Santa Cruz, la Federación de Lecheros de Tarija, saludos a su presidente, Leonardo Barrón. Está Faganí, que está Leonardo García desde Nicaragua, Dieter Uslar desde Chile, de la cooperativa Column. Tenemos a... tenemos también amigos desde Uruguay, así que todos tengan una cordial bienvenida. Buenas tardes, buenos días desde donde se están conectando. Hoy vamos a continuar con esta actividad que hemos desarrollado, que considero va a ser el inicio de muchas que se vienen, ¿no? Y vamos a compartir este espacio. El espíritu de trabajar en comunidad creo que es un aliciente para todos nosotros, ¿no? Saber que podemos contar con organizaciones hermanas en diferentes partes del mundo para poder compartir nuestras experiencias y también hacer conocer nuestras necesidades y pues tener ese espíritu creativo entre todos. Voy a pedirles que durante la presentación todos apaguemos nuestros micrófonos para que si entra algún sonido en donde nos encontramos, no interfiera la exposición que nos van a hacer Pablo y Emilio. Luego, cuando ellos terminen de hacer la presentación, ya vamos a tener nuevamente, como ayer, el espacio para hacer preguntas, comentarios que puedan ser de interés de todos nosotros. Entonces, sin más, les damos nuevamente la bienvenida a Pablo Gómez, director de la división Lácteos de Clun, quien va a empezar esta sesión. Así que, Pablo, buenas tardes, bienvenido y pues adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes Andrés, buenas tardes y gracias por invitarnos a Agriterra y bueno, pues a todas las asociaciones que ayer nos acompañaban, más las nuevas que se han incorporado. Bueno, el objetivo, continuando con lo de ayer, yo entiendo que ya no vamos a hacer presentaciones de quiénes somos y vamos a hablar hoy de un poco las perspectivas del futuro, ¿no? Voy a colgar una presentación que he preparado para la ocasión y básicamente lo que hemos dividido un poco entre Emilio y yo, la perspectiva de... No sé si se ve, si podéis confirmarme que se ve. Adelante, Pablo, sí. Vale. Bueno, hemos preparado una presentación doble. Yo voy a hablar un poco desde un punto de vista de lo que es la perspectiva del mercado de la leche, de la materia prima leche, ¿vale? Sobre todo, voy a intentar llegar a una conclusión de cuál es la visión que tenemos en Clun sobre los próximos meses, ¿no? Una mirada a medio plazo, ¿no? Voy a hacer previsiones, es difícil, la situación es muy variable, incluso si hubiésemos hecho esta presentación quizás hace un mes, seguro sería algo diferente y si lo hubiésemos hecho hace 2, muy diferente, ¿no? La misma no pretende ser un análisis económico de nada, no lo enfoquen por ahí, simplemente es el cuadro de información que manejamos en Clun, como cooperativa láctea que aparte de actividad agroganadera tiene sobre todo comercialización de su materia prima de sus socios, ganaderos de vacuno. Como decía ayer, recogemos 180 millones de litros de leche y por lo tanto, bueno, pues la transformación que hacemos una parte en leche UHT, otra en yogures, otra en queso y otra en mantequilla, aparte de una posibilidad también de hacer algunos commodities de leche en polvo, pues nos afecta, ¿no? Entonces, tenemos un cuadro de mando que recoge mucha información y lo que he intentado aquí es articularla y poder presentároslas para que, bueno, pues eso, es información pública, es información que está de acceso de todo el mundo, en cualquier parte del mundo, porque sobre todo absorbe de institutos, federaciones y comunidades europeas que informan sobre la situación del sector. Y, por lo tanto, bueno, no tiene nada de innovador, simplemente intenta agruparlo, ¿vale? La primera transparencia es una transparencia vieja, ya tiene unos años, pero es de IFCN y cuenta muy bien cuáles son la perspectiva del sector lácteo a nivel global
¿vale? Para los próximos 10 años, ¿no? Y ahí hablaba, hace 2 o 3 años, de una perspectiva de crecimiento del consumo, de la demanda mundial de leche del 25%. Yo creo que está muy vigente, no hay ninguna razón para que esto varíe. El bache, la situación del COVID es una situación coyuntural que llevará y atravesará pues algunos cambios. Después seguramente Emilio comentará sobre todo en los hábitos de consumo y en las formas de consumo, pero la demanda mundial de leche no variará, ¿no? Y eso, bueno, pues significa que en los próximos 10 años pues habrá una concentración, por una parte, de explotaciones, pero por otra, sobre todo, un crecimiento de la demanda y lo ofertarán, seremos quienes de ofertarlo a aquellos que seamos capaces de competir en el mundo, ¿no? Para fijarnos si somos capaces de competir hay que fijarse principalmente no tanto en el coste de la materia prima leche, sino en el coste de fabricación. Y yo es algo que insisto mucho y quería empezar por ahí porque vale que voy a dar una visión sobre cuál es la posición del coste de la leche, pero sobre todo desde un punto de vista agroganadero, siempre insistimos mucho, en la cooperativa insistimos mucho, lo importante es fijarse en lo que puedes manejar tú, que no es básicamente los elementos macroeconómicos de la leche, sino el valor el coste de la materia, de la producción de la leche en una ganadería, ¿no? Bueno, esas son las zonas, las principales zonas productoras de leche del mundo: Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Oceanía, ¿vale? Y bueno, en realidad todos tienen una coyuntura de costes optimistas, Nueva Zelanda principalmente, pero en todas esas zonas va a ser zonas productoras con costes competitivos para competir en las dos zonas y sobre todo en esa zona que está en rojo, que es la zona cuyos costes de fabricación no va a permitir que crezca la oferta y en cambio sí va a crecer la demanda, porque son países emergentes que, aunque pasen baches como el actual del COVID-19, van a seguir demandándolos, ¿no? Con lo cual, la visión desde una perspectiva en el tiempo y en el horizonte es positiva, sigue siendo de crecimiento y no cambian las previsiones ni de la oferta ni de la demanda creciente, ¿no? Y eso, bueno, un poco también coincide un poco con la visión que venimos arrastrando, un poco la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, bueno, pues ya apuntaba y lleva apuntando en sus informes un poco la evolución de la situación de los precios. Es verdad que lo he puesto un poco porque también hace hincapié ya en esa visión de marzo del 2020, en una posición en la que bueno, pues hay un repunte a la baja del precio, un 3%, que es una primera disminución en muchos meses de subida de tendencia, porque la verdad que como contaré ahora, bueno, la previsión de los últimos 5 meses era muy esperanzadora desde el punto de vista del crecimiento del precio, ¿no? Y ahora, bueno, pues ha llegado esto y cambia un poco las perspectivas a corto, pero no al medio plazo, ¿no? Bueno, esta es un poco la situación que se daba, ¿no? Voy a contar un poco hasta el mes de marzo, donde en Europa afecta principalmente el coronavirus. La evolución de los precios y la perspectiva era muy positiva. Llevábamos unos años de estabilidad, desde el año 2017, 18, 19 y 20 en precios medios altos. Bueno, precios medios un poco más altos que la media de los últimos 20 años, en 34, 35 céntimos, ¿vale? En precios de Europa. Y sobre todo, si lo veis en la diapositiva que cuenta toda la evolución de precios de los países de toda Europa, sobre todo el precio medio que apuntaba el mes de febrero, antes del COVID, era superior al mismo mes de enero del año 2019. Con lo cual, la verdad que el mes de enero cualquiera hubiese predecido que la leche iba a subir y que iba a repuntar de manera muy, muy importante, ¿no? Sobre todo también porque el contravalor seguía en precios razonables, es decir, la leche principalmente es grasa y proteína. Nosotros aquí en esta tabla nos fijamos mucho, sobre todo para intentar entender cuál es el precio suelo que puede llegar a tener la leche en un momento determinado, ¿no? Aquí influyen muchos factores, pero es verdad que la mantequilla había despuntado, el precio internacional de la mantequilla en los últimos 4 años, sobre todo 2018, 2017 habían sido precios internacionales históricos por la demanda de mantequilla en el mundo, también por la competencia con otras
fuentes de aceites vegetales principalmente y aunque realmente se había moderado, seguía en posiciones altas en finales del año 2019, posiciones de 4, 4,5 más o menos, ¿no? Y en cambio, bueno, pues la leche en polvo, que por acto reflejo había bajado mucho en el año 2018, había estado en precios muy bajos, bueno, pues había repuntado hasta precios de 2.400, 2.500, ¿no? Con lo cual, ese valor, si calculamos el valor de la grasa y la proteína de la leche, pues hacía entender que la leche, pues naturalmente estaría entre 33 y 35 céntimos, como vemos en la tabla del precio spot que se situaba, ¿no? Es verdad que caía un poco más en diciembre, pero el precio medio de Europa del spot estaba, pues eso, mantenido en los últimos año y medio en 33 a 35 céntimos, varía por estado, ¿no? Bueno, incluso la previsión de coyuntura internacional era muy positiva, sobre todo en la visión de Europa, ¿no? Porque, bueno, Europa, que después contaré en la siguiente diapositiva, es un gran exportador al mundo de leche, igual que lo es Estados Unidos, igual que lo es parte de Sudamérica y igual que lo es sobre todo Oceanía, ¿no? Y Australia estaba pasando por una época de tensión climática importante, con sequías y sobre todo con unos incendios brutales que estaban afectando un poco a la producción, sobre todo afectaron en zonas productoras lácteas y eso afectaba bastante a las expectativas de leche, sobre todo en el mayor comprador de leche del mundo, que es China, ¿no? Si veíamos un poco en esa tendencia de que los precios iban hacia arriba, de que la coyuntura de expectativas era muy positiva, pues es normal que en Europa estuviese creciendo la producción láctea a ritmos del 1,7% a enero del 2020, con respecto a un enero del 2019 que ya había sido también alto, ¿no? Con respecto a la media de los últimos años. Con lo cual, margen alto para los ganaderos, perspectivas de precio altos, buenas posiciones de competitividad. La verdad que las posiciones pues, no hacían presagiar nada raro, ¿no? Y encima en Australia pues caía ese 3% la producción, en Nueva Zelanda el 0,5% y sí, Estados Unidos se mantenía en crecimientos del 1%. Y esto lo cuento porque esa coyuntura afecta mucho a la situación de precios internacional, ¿no? Para entender realmente después por qué en Europa pueden sobrar leche o no sobrar leche y afectar a los precios del mundo, ¿no? Sobre todo porque bueno, pues de las regiones productoras de leche, esto voy a ponerlo en presentación que se verá mejor, las zonas productoras de leche del mundo, principal productor es Asia, pero Asia es deficitaria desde un punto de vista de consumo. La siguiente zona productora importante es Europa, que es excedentaria claramente desde un punto de vista de su autoconsumo, y Norteamérica y Sudamérica y sobre todo Oceanía, que en porcentaje es más bajo, pero sobre todo es muy excedentaria, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ese excedentario es lo que hace que realmente seamos capaces de ser los grandes operadores en Europa de exportación al resto de regiones, ¿no? Europa es el mayor exportador del mundo, después es Oceanía y después no es Norteamérica, ¿no? Y también Asia está en el top 5 de los mayores productores exportadores de leche. Diferente, depende de qué tipo de producto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo afecta los valores internacionales? Afecta mucho. Sobre todo Europa, como vemos ahí, es el mayor exportador de leche en polvo desnatada, ¿vale? Seguido de Norteamérica y Oceanía. Y Nueva Zelanda, principalmente, es el mayor exportador de leche en polvo entera. Y su principal cliente de esta leche en polvo, bueno, son muchos mercados, pero en China también tiene un impacto importante, ¿no? Por lo tanto, esa situación afecta sobre todo a los países que son excedentarios, a las zonas productoras que son excedentarios, Europa, Estados Unidos y Oceanía, y sobre todo viendo cómo se comportan la situación de la demanda en los países importadores. El mayor importador en el año 2019 fue China, seguido de México, con una coyuntura de leche en polvo desnatada, y después del resto de países del sudeste asiático que crecen demanda y no son excedentarios, son deficitarios en producción de leche, ¿no? Indonesia, Filipinas, Malasia, todo el sureste asiático, por lo tanto, es la gran zona de empuje del excedente de leche del resto del mundo, ¿no? También el norte de África, ¿no? Y bueno, por lo tanto, la coyuntura del COVID en el mes de febrero había empezado a afectar porque la situación de sobre todo la logística y de la demanda de China, pues había ralentizado. China se paró
en enero completamente, sobre todo en el entorno del Año Nuevo chino, a finales de enero, mediados finales de enero, y se mantuvo pues hasta bien entrado el mes de febrero, pues prácticamente en la situación que vivimos hoy aquí en Europa, ¿no? Y en el resto del mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, fueron los primeros que, como vimos ayer, de los que aprendimos ver las medidas que podíamos mantener en prevención, y también han sido los primeros que hemos mirado para ver cómo era la recuperación del consumo, por dos motivos. Uno, para ver cómo es el consumo en local, aunque es diferente al resto de Europa, por lo menos, y sobre todo también para ver cómo iba su demanda, porque si no tenemos demanda de China, el río de leche podría causar trastornos muy importantes, ¿no? Voy a intentar hacer simplemente un resumen del mes de ya entrados en el COVID, en el mes de marzo, a principios de abril. Un poco EDA, que es la agencia europea, la Asociación Europea de la Leche, bueno, pues hace un informe de todos los países y va bueno, pues poniendo en valor realmente cómo fue afectando a las fases de este confinamiento y del bloqueo absoluto, sobre todo del canal Horeca, y de las limitaciones, sobre todo desde un punto de vista de las exportaciones, sobre todo por la parte logística, cómo afectaron, ¿no? Lo primero que pasó desde una visión de precios es que las subastas de futuros cayeron, ¿no? Sobre todo la leche en polvo y mantequilla, que son los dos primeros elementos de almacenamiento, de largo almacenamiento, porque evidentemente la leche en polvo entera también, pero no tiene tanta caducidad, pues cayeron. Y como veremos después, siguen cayendo, ¿no? Aunque la mantequilla se espera que se recupera, ¿no? Ese es el impacto más inmediato, porque es evidente que si realmente, bueno, pues no se puede exportar a China en el mes de enero o febrero, o hay limitaciones, bueno, pues Europa tiene que secar, y si hay más demanda, pues y no cambia la oferta, pues va a hacer variar el precio a la baja, ¿no? Es una regla económica muy básica. Y es lo que está pasando, ¿no? Sobre todo la caída de la leche en polvo en las cotizaciones de futuros, ¿no? Desde un punto de vista de la producción, bueno, las producciones estaban altas, estaban diferente por países, ¿no? Pero, bueno, sacando a lo mejor una situación de Italia concreta, en general las producciones estaban planas porque la bajada de Horeca la compensaba el retail, que estaba muy creciente. Y es verdad que no afectaba igual a las tres categorías de leche. Ayer lo anticipaba un poco, ¿no? A las tres categorías principales, que son leche líquida envasada, yogures y quesos, desde un punto de vista de consumo, pues no afecta igual, ¿no? La leche, sobre todo en el pico inicial, fue exponencial el crecimiento de la demanda creo que una medida un poco de búnker, operación búnker que hizo la gente para acopio de alimentos. El yogur, que no tuvo tanto boom inicialmente, sí se ha mantenido más alto incluso que el consumo de leche. Y, en cambio, el de queso, bueno, pues ya venía ralentizado el mes de febrero porque le afecta bastante las exportaciones, le afecta mucho el canal Horeca, sobre todo pues porque son productos más sofisticados, ¿no? Y le afecta también, evidentemente, la falta de movimiento turístico, con lo cual, bueno, pues quizás sea sobre todo en Europa, y sobre todo también en España, pero sobre todo en los pequeños productores, ¿no? En aquellos que no tienen asociado a la producción de retail, que están más localizados en esos canales turísticos de Horeca o de venta en pequeña distribución, ¿no? Son los más afectados y eso al final genera ciertas tensiones. En Europa ha generado bastantes tensiones y es un poco por lo que, bueno, pues básicamente comentamos que realmente el cierre de Horeca sí ha compensado en algunos países, que por ejemplo en España, porque tiene mucho más dependencia de la leche líquida que, por ejemplo, Francia, que tiene mucha más dependencia del queso, ¿no? La producción de queso en Francia pues, supone casi el 40% y en España es el 50% leche líquida, ¿no? Envasada. Con lo cual, las sinergias de cómo afecta el consumo cambian por países, ¿no? Pero principalmente en la Unión Europea sobra leche y hay tensiones, sobre todo por este canal, ¿no? Pero lo que se espera es que siga compensando una parte muy importante el canal del retail. No solo en los primeros 4 o 5 semanas, vemos en este mes de abril que sigue el consumo alto en todas esas categorías.
Sí que es verdad que mucho más alto también en las categorías dentro de esos segmentos de yogures y leche, también dentro de los productos más básicos, ¿no? No es lo mismo el producto, por ejemplo, en leche pasteurizada sufre mucho más porque es una compra que requiere pues más visitas al supermercado y, por ejemplo, en el mundo del yogur, pues el yogur ecológico o de mayor valor añadido sufre algo más que el yogur básico, ¿no? Que crece de manera importante, ¿no? Es un poco una visión de consumidor, sin adelantarme a cosas que comentará Emilio con mayor profundidad, ¿no? Hay problemas de exportación, pero no tanto desde un punto de vista de la demanda, porque China, y después pondré un foco de China, reactivó bien el consumo, porque aparte ha crecido de manera importante también en la venta de productos de hogar, en leche líquida y en yogures, ¿no? Después lo veremos, ¿no? Pero ha habido limitaciones desde el punto de vista de logística, de transportes, que han generado esas tensiones también en Europa y que esté provocando que haya excedentes de leche, ¿no? Y que, por lo tanto, bajen, sobre todo, el precio de esos focos de leche líquida, pero leche en polvo y almacenamiento. Y, sobre todo, también el coste de la logística, que eso es un impacto que puede acarrear algunas consecuencias en el medio plazo, porque los costes de logísticos se han encarecido por culpa de que no hay retornos de mercancía de China hacia Europa y, por lo tanto, bueno, pues se han encarecido. La verdad que en el cómputo global la importación de China se prevé que se resienta un poco, ese 5%, y eso puede hacer que Europa, bueno, pues tenga tensiones de volumen, ¿no? Veremos si somos capaces en el resto del año de compensarlas con el consumo local, que yo creo que sí, por las expectativas de precios que hay, ¿no? A nivel interno, en España también ha habido algunos problemas logísticos, sobre todo, bueno, pues eso, problemas de aduanas o algunas problemas, sobre todo, tensiones con fabricantes al haber tanta fabricación, sobre todo de leche líquida y de yogures, no solo en España, en Europa, pues los proveedores de materias auxiliares pues están de manera importante estresados y ralentizando, sobre todo, algunas entregas. Lo comentaba ayer Emilio también con el caso de Tetra Pak, ¿no? Que ha podido provocar algunas ralentizaciones en el suministro al retail en general. Pero parece que empiezan a solucionar porque ya parece que empieza a ser más una demanda estructural. La mano de obra, que también es un foco en el que se ha habido tensiones, principalmente en Francia, porque tiene una legislación muy liberal desde un punto de vista de que los propios trabajadores podían elegir quedarse en casa en caso de sensación de miedo. Entonces, bueno, han tenido algunas reducciones y algunas tensiones, pero en general no ha habido amenazas, salvo las que también contó ayer Emilio del personal técnico que asiste a las fábricas y en un momento de mucha actividad. Por lo tanto, bueno, pues se han producido tensiones generales, pero en general ni en las ganaderías ni en la industria se ha ralentizado nada por falta de mano de obra o causados por bajas o asentismos provocados por el COVID-19, ¿no? En esa coyuntura, bueno, pues como vemos ahí, las cotizaciones, los precios publicados en Europa a 12 de abril han bajado de manera importante, también en Estados Unidos. El precio de la mantequilla se coloca en 3,5, de la leche en polvo desnatada en torno de 2.000, 2.200. Y las cotizaciones, la subasta de Fonterra, la última subasta, pues está anticipando que seguirá cayendo los commodities, ¿no? Esto es una amenaza, pero también va a depender un poco de la posición del resto de países y de la capacidad de protección que, por ejemplo, pues sin ir más lejos, con el conocimiento que tengo de Bolivia, pues se puede producir en algunos países, ¿no? Pablo, sí. Perdón que te corte, te mandé un mensajito. Estás seguramente proyectando la imagen, pero las diapositivas de PowerPoint no están avanzando, entonces tienes que volver a compartir tu pantalla para que puedas exactamente. A ver, ¿desde cuándo? Estamos en mano de obra, cuando avanzamos hasta mano de obra. Solo, sí. Vale, ¿ahora las veis? Sí, ahora sí, por favor. Gracias. Vale, bueno, vamos a seguirlo así, que está grande. Yo creo que se puede ver igual. Básicamente el mensaje es el mismo, es que los commodities bajan y eso genera algún tipo de tensión y las subastas, pues, de Fonterra a precios del tercer Q del año, pues no anticipan una recuperación, ¿no?
Ese valor de leche en polvo, bueno, pues con leche en polvo en 2100 y grasa en 3,5, 3,8, pues el valor de la leche, en realidad, el valor suelo de la leche es de 25, 26 céntimos. Está viendo en Europa esos precios en leche spot, porque es el valor que tiene, el valor que hay, incluso algo más, porque si es excedente, algún sitio lo tienen que colocar, pero hay países, por ejemplo, en España, no está viendo, porque, bueno, la posición de los contratos mantiene el precio, pero aparte no hay excedentes de leche spot, porque hay un consumo muy alto y, por lo tanto, no sobra leche, ¿no? Y como no sobra leche porque el retail está muy alto, pues no está cayendo el spot. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, efectivamente, que en un momento puntual algún segmento como el yogur, que en el mes de mayo suele bajar por la entrada de la fruta y la competitividad de la fruta, pues se ralentice un poco. Y puede haber puntualmente algunas cisternas muy baratas. Bueno, yo creo que es una posición muy puntual que se puede dar en el mes de mayo, pero no va a ser una realidad del medio plazo porque la previsión es que siga tirando muy bien el retail. La demanda en China va a seguir tirando y, por lo tanto, no hay razón para que bajen. ¿Cuál es, por lo tanto, esa visión a futuro? ¿Qué tenemos que tener en consideración? Bueno, yo creo que 5 aspectos que voy a intentar hacer rápido porque me estoy pasando de tiempo, pero básicamente hay que atender a ver cómo va a ser la recuperación del canal Horeca. Hay que atender, y en una posición yo creo que de más de largo plazo, la posición del barril de Brent, y explicaré un poco el por qué planteo el barril de Brent. Un poco cómo van respondiendo las importaciones, sobre todo en el sureste asiático, y después algunas características propias del sector lácteo y de las políticas de intervención que se producen, por ejemplo, en Europa, pero también en otras zonas del mundo, ¿no? Básicamente, el informe que más se acerca un poco a la realidad que creemos que puede pasar es esta que cuenta Deloitte. Bueno, después podréis profundizar mucho más sobre el mismo, pero bueno, cuenta ese incremento durante la época de crisis del sector de la alimentación y la caída del resto de sectores y una recuperación progresiva de aquí a finales de año, ¿no? Llegando, bueno, pues un poco al término de las Navidades con la recuperación total de los mercados de retail y de restaurantes Canal Horeca, ¿no? Eso es una buena visión. Bueno, puede variar algo, pero yo creo que, como vemos ahí en la parte izquierda, la alimentación que se incrementa en el año 2021 volverá a una situación de consumo racional, nada más, ¿no? También un poco entender que realmente fuera del coronavirus empezará a haber otros cambios estructurales, sobre todo en el consumidor, que serán importantes analizar, ¿no? Como las va a contar Emilio, no me paro mucho, ¿no? El barril de Brent es importante porque hay una relación muy directa entre el precio de la leche y el coste del petróleo, ¿no? Y bueno, hemos visto noticias espectaculares de la caída del precio de Brent a $20. Bueno, pues el intervencionismo de Trump en la compra de llenar las reservas puede mitigar parcialmente esto, pero va a ver cómo se desenvuelve la crisis en los próximos meses porque afecta y quizás es demasiado profundo y largo para meternos, pero yo creo que con una gráfica se explica muy bien. Esta gráfica explica realmente la relación que hay entre el petróleo y el precio de la leche, polvo entera y el queso, ¿no? Que es la materia grasa. Bueno, lo explica perfectamente, ¿no? Ahí vemos desde el año 2009 hasta el año 2020 que con algunos gaps puntuales, porque no son sectores totalmente paralelos, pero podemos ver perfectamente que se acomoda mucho el precio del queso cheddar y de la leche en polvo entera a la situación del barril de crudo, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que eso es un peligro que hay ahí porque seguramente afecte a la alimentación animal, a los precios de futuros, al intercambio, seguramente también a la relación euro-dólar y, por lo tanto, también a la posición de los países africanos en la compra de leche, que también es importante. No he hecho mucho foco, pero también es importante. Y, por lo tanto, habrá que estar atentos, ¿no? Lo que sí que es una buena noticia es la de China. Como sabéis y comentaba ayer, tenemos una muy buena relación con nuestro partner allí, que es Bryfood, que es la tercera empresa láctea de China en el mundo del yogur y que, bueno, pues un poco la visión que me ha transmitido y que son los informes que nos han dejado, bueno, básicamente habla de que el consumo de lácteos en este periodo de coronavirus ha aumentado el 13%, que la percepción es muy buena, sobre todo por el valor nutricional, que esa tendencia de crecimiento del consumo en el sureste asiático se va a seguir dando y va a seguir reforzada, yo creo, de manera importante, ¿no?
También la nata, que también es otro peligro, y la mantequilla también están, sobre todo pasa un poco parecido a lo que es el mercado aquí. El gran ganador es el yogur, pero las categorías de leche líquida, UHT y de mantequilla pues están muy altas, ¿no? Con lo cual eso es una muy buena noticia porque puede hacer que realmente tengamos algún problema puntual en la primavera, como anticipa un poco el informe de primavera de la Comisión Europea, que puede ser porque cruza justo el momento de la mayor producción en el hemisferio norte de leche con algunos temas puntuales que están pasando en Europa con esos excedentes de leche y con a lo mejor alguna caída en el sector yogur, pero por lo tanto lo que se va es a mitigar ese impacto con un intervencionismo público, con subvenciones al almacenamiento privado que están pendientes de aprobación, pero que ya hay un borrador para ello y que, bueno, pues mitigarán un poco el carácter de que se ponga, bueno, pues mucha leche líquida en circulación y que pueda afectar realmente a algunos países, ¿no? Y que por vasos comunicantes pueda llegar afectando al precio de la leche. La visión es básicamente esa, pero que sobre todo, bueno, pues que el ciclo va a seguir alto en producción y en consumo de leche, de productos básicos, de leche, de yogures, de mantequilla, también muy alta, y de queso en el retail también. O sea que, bueno, básicamente esto es un poco la foto de la posición de la intervención de leche en Europa, ¿no? Tanto a la leche en polvo desnatada como a la mantequilla como a los quesos, ¿no? Como voy a decir que sobre todo hay una posición de quesos de operadores más pequeños, que es difícil de prever, pero que se anticipa complicada, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues yo creo que el foco de la previsión es un poco la situación de la leche en polvo desnatada. Este es un escenario que manejamos nosotros, vuelvo a decir, es un escenario que no intenta ser un oráculo de nada, es un poco el escenario que creemos que con estas variables que hemos hablado de la situación del retail, de la situación de la importación y de cómo van el resto de productos, entendemos que puede haber un contravalor bajo en estos meses, abril-mayo, pero que va a ir una recuperación rápida y que se espera que yo creo que en el último trimestre del año haya una posición ya de vuelta a la normalidad. Es una predicción que también es un deseo, pero que yo creo que hay elementos claros para entender que es una posición muy a corto la de las tensiones, ¿no? Y por último, y para terminar, aunque seguro que después podemos profundizar en algunos aspectos, hay 6 propuestas que tenemos en nuestra casa que comparto con vosotros porque creo que son comunes. Una es importante, es el optimismo, ¿vale? Tenemos un bache por precio de las expectativas que eran muy positivas en el mes de enero, pero a medio y largo plazo van a seguir siendo muy buenas. En este momento y en el momento muy a corto hay que agilizar los procesos de toma de decisiones. Ayer también lo comentaba Emilio. Lo que podamos ganar en este momento tendrá que ver con nuestra capacidad de reacción y hay que ir emulando a un entrenador que me gusta mucho que aquí en España, partido a partido. Hay que potenciar el consumo. Yo creo que es un momento idóneo porque el lácteo en general, sobre todo por su valor nutricional, por su percepción de consumo de producto verdadero y de realidad, pues tiene un viento a favor, tanto en leche líquida, en yogur, en mantequilla, también en queso. Por lo tanto, yo creo que hay que potenciarlo. Ayer comentaba que nosotros estamos muy encima de las propuestas de la Interprofesional Láctea y también del apoyo político a dignificar y aprovechar este momento para poner en valor algo que últimamente habíamos sufrido bastante, ¿no? Cada uno tendrá que analizar un poco cómo le afecta esa posición a corto de los bajos precios que puede haber en los commodities. Puede afectar puntualmente, depende del país y depende de tu posición de compra. Y yo creo que también, aparte del lácteo, es el momento de reforzar sobre todo el valor de las marcas, ¿vale? Yo creo que van a ser muy beneficiadas. Estamos viendo, antes comentaba y después en la presentación de Emilio podremos también profundizar algo más. La marca como empresa, como agrupaciones, como cooperativas, como industrias, como ganaderías. Yo creo que somos una empresa de origen y de valor que asienta terreno, que tiene unas condiciones
de vida que garantiza la sostenibilidad del medio ambiente, que tenemos muchísimos valores que defender y que poner y que contar, y que yo creo que es un momento muy bueno, pero también las marcas que nosotros fabricamos, las de consumo, tanto de distribuidor como de la industria, ¿no? Creo que salen reforzadas porque bueno, las marcas de toda la vida y las que son de confianza del consumidor ganan claramente puntos en esta crisis, ¿no? Y después lo que reforzamos nosotros, que es trabajar en el capital humano. Lo decía ayer, las máquinas ni levantan el problema, ni se contagian, ni levantan los problemas económicos, ¿no? Somos nosotros, nuestros equipos, las personas que están en el día a día, desde las ganaderías hasta el mercado y los consumidores, los que somos capaces de sacar esto adelante. Las relaciones y alianzas, yo creo que más que nunca, yo creo que Agriterra y todas las asociaciones que estáis metidas, y nosotros aquí en España, las cooperativas, creo que somos un ejemplo de alianzas. Fijarnos en los mercados internacionales es muy importante, aunque no comercialicemos, solo por lo que nos puede llegar a pasar, y yo creo que aún así hay que tener aparte una orientación de salir afuera. Y después, bueno, pues trabajar en lo que decía en la primera diapositiva, que sobre todo es lo que nos afecta en el día a día, en las ganaderías, en las asociaciones y en las industrias, que es trabajar en el día a día, en el margen y en la rentabilidad, porque eso es nuestro trabajo. Lo otro vendrá por el mercado, y ahí son reglas de mercado que podremos incidir poco. Poco más. Igual me he extendido un poco, Emilio. Tienes que... Muchas gracias, Pablo. Ayer ya anticipabas, ¿no? que el panorama puede ser más bien muy promisorio, entendiendo la realidad que estamos atravesando. Entonces, ya los que estaban con tratamientos y terapias para enfrentar este tiempo, pues ya calma, vamos a enfrentar todos juntos. Y quería también pedirles a quienes está a su alcance, al finalizar esta reunión vamos a hacer un brindis por toda la experiencia de podernos reunir todos juntos. Y quienes tengan al alcance un vasito de leche, pues va a ser algo muy simpático que podamos brindar al final de esta reunión. Esta sugerencia ha surgido de parte de Emilio y realmente es fabuloso. Así que, Emilio, adelante, por favor, continuemos. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos, y repito el agradecimiento a la organización, a Andrés, a Constanza, a todos los que estáis detrás de este evento, y os tengo que decir que para mí la jornada ya fue muy gratificante a nivel personal y profesional, y así lo puse en el grupo que hemos creado para esto, y lo quería reiterar delante de todos vosotros. Y bueno, y saludar a todos los que después de que ayer nos aguantaran el chaparrón, como decimos por aquí, a Pablo y a mí, pues que de nuevo estéis ahí al otro lado, porque bueno, eso es de agradecer. También me gustaría saludar a la gente de Colum, de Chile, que en abril del 2019 pues nos visitaron en nuestra cooperativa, y que por supuesto son bienvenidos de nuevo. Y también al amigo Ramiro, que le vi por ahí de México, que también estuvieron en junio de este año con nosotros, tanto en la ganadería como en la industria, pues viendo un poco el modelo de producción de Cobap, ¿no? Así que saludado. Bueno, y a los españoles que he visto por ahí, al Activer, a Felipe y algún otro compañero que he visto por ahí. Bueno, perdón, Emilio. ¿Sí? Si puedes compartir en pantalla completa, creo que no está saliendo en pantalla completa. Fenomenal. Perfecto. Ahí está, ahora sí, gracias. Ahora sí, ¿no? Ahora se ven más grandes los que nombré. Bueno, pues como decía, como habíamos compartido y tenemos muy buena relación con Clun y con Pablo en concreto también, saludos también a Rafael. Yo me he centrado un poco en componer una presentación
que es un poco mezcla de lo que nosotros íbamos aprendiendo de Italia, que es en quien más nos hemos fijado, y ayer hablamos algo de ello, con lo que hemos visto y estamos viendo aquí, ¿no? Y muy focalizado quizás al mercado de consumo, ya que Pablo iba a hablar más de los mercados internacionales y de los commodities. Bueno, recapitulando un poco, cómo están siendo, mejor dicho, las fases de consumo dentro de toda esta crisis, ¿no? Pues se habla de una antigua normalidad, que era antes justo de que nos sorprendiera esta pandemia. Se habla de fase de pánico, de fase de divergencia y de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, voy a intentar pasar por cada una de ellas. En esa antigua normalidad, pues bueno, pues los bienes de consumo en seco y refrigerados para alimentación estaban creciendo en el entorno de un 1,9%. Como decía Pablo, pues bueno, pues cada vez se consume más. Bueno, es un sector en el que estamos que sigue andando y sigue funcionando. No tiene esos vaivenes, sigue haciendo un crecimiento moderado en el tiempo. Por otro lado, pues bueno, teníamos la presencia de lo que en España llamamos la marca blanca, no sé si allí les llaman igual, la marca de la distribución, tiene muchos nombres, donde, pues, insisto, entre Italia y España, pues números están más o menos en un 20% de cuota de mercado, estaban. Luego, también había mucha venta en promoción en cadenas determinadas de supermercados. Se estima que un 27% de las ventas se producen en promoción de precios. Y los porcentajes de compra por establecimiento o canales, pues bueno, pues el hiper andaba en un 12%. Aquí en España, desde luego, quien gana la partida es el súper, con un 53% de las ventas, tradicional, el hard discount, el pequeño comercio y el online, que solo estaba en un 1%. Por supuesto, estamos hablando de este tipo de productos, ¿no? Bueno, este era un poco a grandes rasgos y sin entrar mucho en detalle, el panorama que había, ¿no? Pero ya nos vino y nos pilló corriendo de un lado para otro y nos vino la fase de pánico. Y aparece ahí en el centro el símbolo de WhatsApp, porque, bueno, el dato es que el uso del WhatsApp en esta fase de pánico creció más de un 1000%. Yo, cuando vi esta cifra en distintos estudios, digo, bueno, vamos a ver, en mi caso, ¿qué ha pasado? Y la verdad que es tremendo. O sea, ha sido una cosa tremenda, tanto para lo bueno como para lo malo, que ahora comentaremos, ¿no? Digo lo malo por el tema de todos los bulos que ruedan y os escuché una palabra hace un tiempo, hace unos meses ya, que hablaban de la palabra infoxicación, que viene a ser la intoxicación por tantísima información, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo estamos infoxicados de tanta información, ¿no? Y muchas de ellas, además, bulos. Luego, en esta fase de pánico, la compra online se dispara un 137%, el delivery se dispara un 130%, el click and collect, que no sé si allí se lleva, pero aquí sí que era algo poco conocido y que todavía tiene una cuota pequeña, pero que sí, que al final haces la compra y no tienes que entrar al supermercado, aparca en la puerta del supermercado y alguien del supermercado te saca la compra al coche y la metes directamente en el maletero, ¿no? Y luego, pues, ¿qué pasó en la fase de pánico? ¿Cuál fue el movimiento inicial de la marca blanca o la marca de distribución y el fabricante? Pues lo que pasó fue lo que se vio en todas las imágenes, ¿no? Ayer creo que comentamos también algo, nos volvimos absolutamente locos y fuimos a arrasar las estanterías, ¿no? En nuestro caso, que trabajamos para Mercadona, que como dije ayer, es la primera cadena de distribución, pues nuestro stock de la fábrica, que normalmente está entre 7 y 15 días, dependiendo del producto y dependiendo del momento, pues de unos días a otros absolutamente nos desapareció, ¿no? Y tuvimos que ser muy rápidos, que en eso de la agilidad que hablamos ayer, pues el estar en contacto, que también hablábamos ayer con el cliente, pues todas las mañanas teníamos multiconferencias para desde primera hora ver los stocks, ver los movimientos que había que hacer, tanto ellos como nosotros. O sea, el trabajo en conjunto fue fundamental para poder dar servicio en esa fase de pánico donde todo el mundo acaba todo, ¿no?
Y durante este tiempo, incluyendo la fase de pánico en la que estamos ahora, ¿no? ¿En qué tiempo, en qué estamos empleando el tiempo? Pues los datos dicen que el crecimiento en el uso en Internet está en un 68%. Se habla de un más 50% de tiempo viendo la televisión con respecto a lo que teníamos anteriormente. Se habla de más un 40% en chat de familia y amigos. Ayer hablaba yo con mi mujer que no he visto tanto a mi familia política como la estoy viendo ahora, porque 2 días en semana, pues a las 9 de la noche quedan todos para tomar una cerveza y hay que asomarse, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que ha incrementado muchísimo, ¿no? Por supuesto, el uso de redes sociales, esto es fundamental también. En España, el caso concreto de Facebook, de Instagram y de Twitter, un 38% más de lectura, un 35% más de música, un 16% más de tiempo de trabajo en casa, un 14% más de uso de videojuegos y un 8% más de competiciones online, ¿no? Que esto es un poco más residual. Pero bueno, si nos centramos en lo básico, pues estamos hablando de WhatsApp, de chat, de, bueno, lo que sabemos, pero puesto en números. En cuanto a las ventas, si comparamos las últimas 8 semanas o si solo comparamos no he podido actualizar más, la última semana en concreto de final de abril, si comparamos 8 semanas con la última semana, desde el inicio de la crisis hasta ahora, pues lo que estamos viendo es que en aquel momento un 38% de las compras se hacían online y en la última semana esto ha tenido un crecimiento brutal, un 71%. El supermercado grande, el hipermercado, la compra andaba, si hacemos, insisto, las últimas 8 semanas en un 17-19%, cuando el súper pequeño estaba en un 17%, ¿no? Y si vemos que en la última semana el súper pequeño ha ganado cuota y tanto el hiper como el supermercado grande y mediano como que han ganado cuota, pero han perdido posicionamiento, ¿no? El que más ha crecido ha sido evidentemente los labs y el súper pequeño. Y esto también es fruto del cambio por lo menos en esta primera fase o en esta segunda fase. La primera fue arrasar los supermercados y hipermercados. La segunda, que es la columna de la derecha, ya estamos viendo que ese confinamiento, esa falta de desplazamiento, ese miedo a las aglomeraciones, etcétera, etcétera, pues ha hecho que determinados consumidores se cambien de sitio a comprar, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Y otra también muy importante, esta es de España, pero a nosotros también nos sirvió mucho la que vimos en Italia antes, es cómo evolucionan las ventas tanto también en las últimas 8 semanas como en la última semana, ¿no? Y ahí vemos, pues familias como la leche, esto, como ya dijimos, tenéis la presentación para verla, pero también vemos, por ejemplo, en la última semana un crecimiento de la mantequilla del 65%. Antes Pablo decía la leche, el yogur, el queso, la mantequilla. La realidad es que estando en casa, lo que nos dedicamos, la mayoría de los que nos quedamos en casa, es a cocinar. Y la mantequilla está siendo una absoluta locura y en nuestro caso concreto, que servimos la mantequilla a la cadena de supermercados Mercadona para toda España, el crecimiento ha sido brutal. Ni en una época de Navidad previa donde se cocina más, etcétera, se llega a los niveles que estamos alcanzando ahora, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, adelantarnos, como decíamos ayer, para tomar decisiones y ser ágiles, como comentaba también ahora Pablo, viendo qué puede estar pasando en el mercado en determinadas fases, ¿no? Luego, después de esto, estamos, que yo creo que es un poco en la fase que ahora mismo estamos, ¿no? En la fase de divergencia. Por un lado, hay cierta relajación emocional porque, bueno, ya estamos infoxicados y ya casi no escuchamos el telediario. Hay muchos compañeros que dicen, yo no escucho el telediario, no quiero escuchar más. Ya estamos un poco relajados, algunas medidas, pues bueno, pues ya se ve que la gente no tiene ese miedo porque casi que nos estamos acostumbrando a esta situación. Pero, por otro lado, tenemos que seguir fuertes en esta situación, ¿no? Quizá ahora es más peligroso que nunca la vuelta a esa relajación, ¿no? Porque las medidas tienen que seguir, ¿no? De hecho, este lunes ya en España, pues los niños podrán salir a dar un paseo alrededor de su casa. Veremos a ver si no, como bromeábamos antes, de entrar en directo con todos vosotros, entre Pablo, Andrés y tal, y Constanza, veremos a ver
si no el domingo o el lunes está todo el mundo ya en la calle. Esperemos que no, porque hasta ahora sí que se ha tomado muy en serio esto, ¿no? Por otro lado, hay, bueno, pues lo que decíamos antes, hay una estabilidad, es distinta a la anterior, pero hay una cierta estabilidad en lo que hay. Ya sabemos lo que nos ha venido y tal, pero también ya empieza a notarse la fase que yo creo que nos tiene que preocupar más después de esta primera de crisis sanitaria, ¿no? Que es la crisis que en el corto medio, y digo corto medio porque empieza a notarse ya, que son la de menores ingresos y de la situación económica de parte de la sociedad española, ¿no? La nueva normalidad. Bueno, pues la nueva normalidad, todo esto de ahora que vamos a hablar, pues son conjeturas, evidentemente, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar, como decía Pablo antes, ¿no? Pero es verdad que una recesión económica va a haber. Cuando se cierran determinados negocios, cuando un ingreso tan importante en España como es el turismo y la hostelería se cierra por un tiempo prolongado, pues esto evidentemente no creemos que haya muchos de los millones de extranjeros que vienen a disfrutar de las playas o del interior o de la cultura de España en este verano. Después de lo que ha habido, creemos que vaya a haber muchos, ¿no? Entonces, una recesión económica fuerte que comentaremos al final va a haber, pero bueno, nadie sabe hasta cuándo, ¿no? Presentaba Pablo la gráfica de Deloitte, que la hemos compartido, yo creo, en todas las reuniones, en todos los mítines para ver un poco a ver qué podemos hacer. No sabemos realmente hasta cuándo, ¿no? Va a haber cambios que se van a quedar. Evidentemente que hay cambios que se van a quedar y algunos comentaremos ahora. La gente, ya hay una cierta tendencia a que hay una búsqueda de más inmunidad de productos y estos son oportunidades que se nos abren a nuestro sector, ¿no? Tenemos que poner en valor, y volvemos otra vez a lo que dijimos, no solo nuestro modelo, sino el producto. Estamos trabajando con leche y la leche que ha sido denostada en los últimos tiempos, al menos aquí en estas civilizaciones, por todas las corrientes vegetales, etcétera. Oye, respetamos que el que quiera tomar bebida de arroz, bebida de soja, bebida de lo que quiera, que no leche, tome lo que sea, pero nosotros tenemos que, desde luego, defender todas las muchísimas propiedades que tiene nuestro producto, ¿no? Se va a quedar también un mayor cuidado personal, eso está claro, muchísima más higiene, no solo a nivel particular, sino a nivel de empresa. Yo creo que esto desde luego, nos ha hecho darle una vuelta más de rosca. Y, por supuestísimo, el tema del online, este sí que no es que haya llegado para quedarse porque ya vino hace tiempo, pero estaba entrando como por la puerta de atrás y esto ha hecho que irrumpa dando un golpe en las dos puertas y presentándose delante de nosotros, ¿no? Y en esto, las cooperativas, que muchas veces hemos sido estructuras que nos costaba esto del digital y éramos menos ágiles, yo creo que el empujón que nos ha dado, como comentábamos también ayer, ha sido tremendo y tiene que seguir así. Ya no vale eso de que hay que digitalizar la empresa. Es que o la empresa es digital o seguramente ya no encuentre su hueco, ¿no? Y luego otra que también yo creo que aquí estamos teniendo muchísima presión de parte de Europa y el plástico ha sido un denostado absoluto hasta hace un mes y medio. Ahora, evidentemente, nadie hablamos de plástico porque hay otras prioridades, pero el plástico, cuando me refiero al plástico, a los envoltorios y al uso del plástico en la industria agroalimentaria, seguirá siendo igual de malo, igual de contaminante, pero bueno, quizás se le empieza a ver de otra forma con aquello de la higiene, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar. Insisto que estos son todos conjeturas. Lo que sí es verdad es que alguna encuesta que se ha hecho a 1.000 directivos de empresas europeas acerca de qué va a pasar en cuanto a algunos puntos de estos, se hacía una encuesta haciendo como 4 preguntas, ¿no? ¿Recesión económica hasta cuándo cree usted que va a estar? Bueno, pues la respuesta es que desde luego todo el mundo lo que se está hablando es que vamos a intentar pasar este 2020 como se pueda, porque este 2020 entero será durísimo, ¿no? Que corresponde también con la gráfica de Deloitte que presentaba Pablo. Desde luego, los cambios que se van a quedar, el online y el delivery, estos han venido para quedarse absolutamente. Y la otra pregunta era a las empresas agroalimentarias, ¿cuál de los cambios que va a venir es la que más nos afecte, ¿no? Pues está claro que el online es una herramienta usada, pero que hay que darle un avance fundamental, como hemos dicho.
Luego, más proyecciones de cambio tras el confinamiento. Bueno, pues analizando un poco por sectores, si pensamos en los jóvenes, en principio el efecto económico, estamos hablando de los menos ingresos, será uno de ellos. Por supuesto, estos ya venían por delante, van a seguir y irán incrementando ese hábito de compra online. Y bueno, sí es verdad que inicialmente el tema de la solidaridad, de la comunidad que hablamos antes, está haciendo mucha fuerza, se está viendo muchos movimientos de todas las empresas, cooperativas, asociaciones, de ser muy generosos, de colaborar con el necesitado. Ayer hablábamos de los transportistas, todos nos hemos volcado los transportistas, con los sanitarios, con el pequeño comercio. Todos tenemos algún amigo que conoce a alguien que lleva fruta a casa o verdura o cualquier tipo de iniciativa, el pescadero que vuelve a llevarte a tu casa cuando lo llamas por la mañana por un grupo de WhatsApp y te pone las fotos del pescado que tiene disponible y que te pone los precios, el origen, si es mejor para freírlo, si es mejor para la plancha y te lo trae a tu casa en 2 horas y media, ¿no? Entonces todo el mundo estamos volviendo en un principio y en concreto los jóvenes están siendo muy, muy solidarios en esa parte del pequeño comercio, pero claro, esto estamos hablando de un periodo tras el confinamiento. Después de eso volverá y nosotros pensamos que volverá a grandes cadenas porque las grandes cadenas también se están preparando para desde luego, ese post-confinamiento, ¿no? Si nos vamos a parejas sin hijos de entre 29 y 40 años, por acotar un poco, pues sí es verdad que ahí, pues, empresas que hayan hecho alguna mala actuación en cualquier área, ¿no? Ahora, igual que en positivo, las empresas con valores, con confianza, con transparencia ganarán, serán muy castigadas también las empresas que en algún momento pues tengan no provocado por el coronavirus, ¿no? Sino por cualquier otra causa, van a ser muy, muy castigadas, es lo que dicen algunos de los estudios que he estado revisando. Y luego habrá una estabilidad del consumo tras el confinamiento. O sea, al final es verdad que estamos viendo más consumo ahora en los hogares y evidentemente cero en Horeca y ahora está viendo por parte del retail, como decía Pablo, pues un mayor consumo y unas mayores ventas, ¿no? Pero esto entendemos que la gente luego volverá a hacer su consumo normal, ¿no? Luego, si nos vamos a las parejas de 38, 50 años con niños, en las que me siento identificado de momento, por poco tiempo, pues bueno, había cierto miedo, ¿no? A aquello de entrar en internet y comprar en remoto, eso de pagar por Bizum a un pescadero que en principio no conoce o a un hortelano que te trae a casa los productos. Desde luego, esta compra en remoto ya ha entrado en las casas y desde luego creo que va a ser difícil que salgan, ¿no? Por la comodidad, por la frescura del producto, por la conveniencia, al fin y al cabo, ¿no? Tanto las tiendas online como, insisto, ¿no? Las tiendas de barrio especializadas que a través de WhatsApp están haciendo su agosto. Y la continuidad en el hábito, o sea, ha entrado en nuestras casas y yo tengo que confesar que era poco comprador de Amazon y en 3 días creo que hemos hecho 3 o 4 pedidos en casa, ¿no? Así que esto, desde luego, a los que éramos más reacios porque éramos más tradicionales, nos está pasando lo que ya les venía pasando a los jóvenes, ¿no? Están súper acostumbrados. Insisto, y también el tema de la solidaridad con el pequeño, ¿no? Pero al final se volverá al pequeño comercio. Y luego está, pues, los mayores que son en principio los más reacios y siguen comprando en el canal presencial, pero también es verdad que parte lo están sustituyendo por ese online, pero ese online mucho más cercano, ¿no? Están llamando a la tienda que les servía de toda la vida, la tienda que está siendo muy rápida, los pequeños están siendo muy ágiles, pues el que tenía carne ha metido pan, ha metido leche y ha metido huevos y le hace la compra a la señora de turno, ¿no? Y se lo lleva a casa. Pero bueno, insisto que todo esto son conjeturas de lo que puede venir a pasar. Estas son las noticias que nos esperan en España. El Fondo Monetario Internacional hablaba la semana pasada que España se hundirá un 8% en el Producto Interior Bruto en este año. Y esto es bastante grave. También el paro
Estamos hablando de un paro en España de un 14% y que se nos vaya a un 20% este año. Y que se trata de los peores datos en España desde la guerra, o sea, desde 1939 que acabó la guerra, 1936 que empezó, pues no había habido unos datos como estos tan catastróficos, ¿no? Entonces, en el corto plazo, insisto, las empresas, lo que estamos hablando es que este año 2020 va a ser durísimo. Hoy veía una noticia de una empresa potente de vinos y de jamones española que desde su inicio jamás había dejado de repartir dividendos y que este año, los dividendos del año pasado, no los van a repartir. Y no los van a repartir por precaución. O sea, llega el momento, entendemos, de la precaución y del prepararse para lo peor para que nos pase lo mejor, ¿no? Como decíamos ayer. Pero si el Fondo Monetario Internacional era pesimista, pues el Banco de España esta semana, no sé si fue el martes o así, se nos arrojó con que lo del 8% nada, que de 8% nada, que nos iremos a un 13 o un 14% de caída, ¿no? Entonces, bueno, y se hablaba de una recuperación en V, que en cuanto a esto acabara, pues caeríamos y volveríamos a salir. Ya lo de la recuperación en V, ya estamos viendo que esto va a durar más de la cuenta y ya no sea en V, sino en U, ¿no? Una recuperación mucho más lenta. Con lo cual, pues como le comentábamos también a nuestros ganaderos, haciéndoles partícipes de la situación que se encuentra España, porque tenemos que ser todos solidarios, yo creo que todos tenemos delante de nosotros una situación compleja y nueva que requiere de agilidad, de toma de decisiones y de adelantarse y anticiparse, y que requiere también de una reflexión profunda de las organizaciones. En nuestro caso lo hemos hecho y hemos hecho una reflexión bastante profunda y estamos tomando decisiones de cara a aguantar, como decimos, este año. Pues tenemos que ralentizar las inversiones que no sean absolutamente necesarias, tenemos que replantearnos un poco toda nuestra organización y estos momentos que bueno, no cabe duda que son bastante críticos y difíciles, nos tiene que servir a las organizaciones que tenemos una salud financiera que hemos ido cuidando a lo largo del tiempo, nos tiene que hacer pensar para tomar decisiones y que salgamos, si cabe, más fortalecidos de todo esto, aprovechando las oportunidades que se nos vayan a presentar, que como hemos visto, se nos van a presentar oportunidades para el sector lácteo, ¿no? Y antes de terminar, pues incorporaba esta presentación, esta última transparencia, porque al final estamos hablando de un consumidor que tenemos que saber qué es lo que necesita, qué es lo que va a pedir de nosotros, la industria agroalimentaria y los ganaderos, ¿no? Y si hacemos una reflexión de lo que ha pasado en estos días y la solidaridad que ha habido, etcétera, pues pensamos que el consumidor va a buscar transparencia en los productos que compre y en las empresas que hay detrás. Y estoy totalmente de acuerdo con Pablo en que las empresas que tenemos un modelo que vender y que lo tenemos de verdad y que hemos sido lentos y hemos estado acomodados a no comunicarlo suficientemente bien, lo hablábamos ayer, es momento de la transparencia, es momento de la confianza. Seguramente haya hábitos de consumo y se centre más en productos y en empresas de confianza, de origen, cercanas, sostenibles. La palabra comunidad ha salido en varias ocasiones y la palabra solidaridad ha sido, bueno, ha habido ejemplos muy potentes, ¿no? Y finalmente, si miramos estas 5, tendríamos el online, ¿no? También, que en esa hemos dicho que por lo menos nosotros, y hablo en primera persona, yo creo que aunque hemos dado pasos, hemos sido lentos y tenemos que ir más rápido. Pero si os fijáis en esas 5 palabras, son palabras que pueden definir perfectamente una estructura cooperativa. Transparencia, confianza, origen, comunidad y solidaridad. Tenemos, y vuelvo al mensaje de ayer, que aprovechar en forma positiva este momento para poner en valor todo lo mucho y bien que hacemos. Tenemos que hacerlo porque lo tenemos y no lo hemos contado. Y ahora la gente está esperando a que alguien se lo cuente y se lo muestre, ¿no? Por lo tanto, quiero acabar con la presentación con un mensaje de optimismo total, porque creo que este es un momento que, aunque sea duro de pasar,
será un momento de muchísimas oportunidades y que si trabajamos conjuntamente, ganaderos, industria y distribución conjuntamente como es nuestro modelo, estamos absolutamente seguros de que el éxito lo tenemos asegurado y podemos asegurar otros 60 años más de vida de nuestra cooperativa que nació para aportar valor al consumidor, pero también para mejorar la calidad de vida y la renta de nuestros ganaderos. Así que con esto yo por mi parte termino y le dejo la palabra a Andrés. Muchísimas gracias, Emilio. Definitivamente, ¿no? La constante es el cambio, creo que en esta situación también, y la capacidad que tengan las organizaciones para adaptarse a los cambios que se están presentando va a ser definitiva. Vamos a empezar con las preguntas. Voy a pedirle a Leonardo Barrón, el presidente de FEDEPLEC, la Federación de Lecheros de Tarija. Por favor, Leonardo, adelante, si tenemos preguntas. No se preocupen, todos los que están haciendo sus preguntas en el chat que tenemos, las vamos a leer y vamos a pedirles tanto a Emilio y a Pablo que nos puedan ayudar a responderlas. Adelante, Leonardo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Pablo, Emilio. Bastante claras las apreciaciones. Nos quedamos con ese tema de estos tiempos de incertidumbre que vivimos, pero creo que también tiene que ser tiempo de certezas. Creo que indudablemente tenemos que ir en el tema del aporte del valor que se le va a dar a nuestros productos. Tendremos que pensar en la calidad de vida de quienes producimos la materia prima. Tendremos que buscar las soluciones de manera conjunta y tendremos que mirar más hacia el mercado. Creo que el mensaje ha sido bastante claro, contundente, y creemos de que tenemos que sumar a esto el tema de la capacidad de nuestro conocimiento, no solamente en ciertos eslabones de la cadena como es la industria, que está muy ligada a la parte comercial, sino también desde los productores de materia prima, quienes hoy en estos países del tercer mundo o en vías de desarrollo, como en los que nosotros vivimos, carecemos lamentablemente muchas veces de las herramientas para poder entrar de manera rápida, de ser ágiles, de tener esa capacidad de poder manejarnos en este nuevo mundo que estamos viendo hoy, que es el tema de la comunicación, del tema de buscar el permanente contacto. Esto en otros países se ve que es una cuestión mucho más digerible, más digestible, y bueno, estamos ahí frente a esta situación que en algún momento va a ser una limitante, pero que creemos de que es importante, lógicamente, porque hay que conocer la situación del mercado para saber exactamente hacia dónde nos estamos dirigiendo. Muchísimas gracias, Andrés. Nosotros no tenemos consulta, creo que nos ha servido de guía esto, y la idea es la continuidad en el tema de este proceso, de estas teleconferencias, para que podamos seguir en este proceso de capacitación. Pero además del proceso de capacitación, yo también valoraría mucho el tema de esta comunicación tan fluida, ¿no? Ahí creo que habían caras un poco más serias. Hoy día he visto expresiones mucho más llegaderas. Ahí estamos con el vaso de leche. Creo que tenemos algo que nos identifica y algo que nos puede hacer crecer, que es una gran oportunidad. Así que un abrazo para todos y gracias, Andrés. Gracias a Viterra. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Entonces, para tomar en cuenta, ¿no?, las recomendaciones que nos han dado nuestros dos agripullers, Pablo y Emilio, está FEDEPLE, está Eduardo o Ignacio, que están por allí, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Carlos Hugo también estaba por ahí conectado, si alguien quiere hacer alguna pregunta de parte de FEDEPLE. Si no, entonces, Leonardo de Faganic, que si está por allí. Ahí está Leonardo. Felicidades a Pablo, pues, y a Emilio por excelente información que nos han proveído.
Yo creo que si me tocara comentar algo sería un tema sobre la reflexión de lo que los productores aquí en nuestro país, por las condiciones que nosotros tenemos que seguir redefiniendo, digamos, cuál va a ser el rol de el proveedor de materia prima en función de la calidad de los productos a la cadena. Nosotros como Faganí, como mencioné ayer, tenemos una diferencia, digamos, en el modelo organizativo que tienen las cooperativas. Sin embargo, algunos de los socios nuestros, de los federados, son cooperativas de acopio de leche. Pero no todas han alcanzado el nivel de encadenarse, pues me refiero al hecho de que la cooperativa tenga la funcionalidad de tener a sus proveedores como socios, que tengan su propia mecanismo de proveeduría de alimentos, y sobre todo la parte industrial y el procesamiento de la materia prima de los socios. Creo que por muchos factores de orden sociopolítico en este país, no hemos podido dar ese salto a nivel de las cooperativas en desarrollarlas como una cadena, ¿verdad? Y entonces nos encontramos que en la actualidad la mayoría de las cooperativas solamente son proveedoras de materia prima de la industria procesadora. Y eso de cierta manera genera, por lo general, casi todos los años, ya como un calendario, problemas asociados a pagos a los productores. Porque el productor no tiene esa fuerza organizativa como para ejercer un modelo de negociación ante la industria, y nos vemos supeditados, o mejor dicho, las cooperativas y los productores deben supeditados a vender la leche a un precio que lo establece la industria, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hemos venido tratando de desarrollar, un modelo que permita ese desarrollo. Sin embargo, creo que nos hace falta mucha tela por tejer, ¿verdad? Todo el apoyo que hemos recibido de ACODEA está dirigido a ese tema, y con mi colega César, que nos está escuchando también, estamos trabajando sobre un tema dirigido hacia lo que es promover la rentabilidad en las pequeñas unidades de producción, pero esa rentabilidad que se vea también desde un punto de vista de la eficiencia productiva. Y esa eficiencia productiva tiene que llevar inherentemente el tema de la calidad de las leches que se producen. Entonces, y otro de los componentes importantes que me parece fundamental, y hemos tratado de hacerlo nosotros acá desde Faganí, ¿cómo fortalecemos? Salud, Marilu. Sí, pues fortalecemos el tema del tema organizativo. Pues yo tuve la experiencia de estar en Covapi, y para mí eso fue otro mundo. O sea, ahí me apagué de mi mundo y me conecté a un mundo que difícilmente lo había visto, pues, en el modelo organizativo. O sea, cómo tienen ustedes bien estructuradas, digamos, sus eslabones en la cadena, y eso les da un fortalecimiento tremendo, pues, o sea. Y entonces, esa era un poco la reflexión que se me vino a la mente después de escuchar las pláticas de ayer y hoy, pero seguramente nosotros estamos con una guía y apoyo, digamos, en este caso de ACODEA, que es nuestro partner aquí en Nicaragua. Estamos buscando las bases para ir creando, digamos, ese modelo que esperamos no nos tome mucho tiempo, pues. Entonces yo quisiera agradecer a todos, a Emilio, a Pablo, a Andrés, pues, por habernos invitado, y estamos a la orden, y ya cuando esto mejore estoy seguro que los vamos a invitar para que vengan a conocer la experiencia de nuestro país. Muchas gracias a todos. Leonardo, una sola cosa, Andrés, permíteme. Por supuesto que iremos, ¿eh? Ya tenemos las maletas casi hechas, ¿eh? Pero bueno, decirte que es verdad que hoy y ayer estuvimos hablando mucho de la parte final, ¿no? Y hablamos poco realmente del inicio, que es lo más importante, pero también decíamos ayer que está claro que esto es un camino muy largo, que esto es un camino de trabajo continuo, ¿no? Pero que lo fundamental, porque lo otro es trabajo,
lo fundamental es tener claro que se quiere estar unido y que se quiere ir a un proyecto de este tipo. Esta misma mañana estaba en la cooperativa y vino una persona y me dijo que quería conocer el origen de la cooperativa. Y yo cada vez que leo el acta constitucional de la cooperativa, pues la verdad que es algo que se te pone el vello de punta, porque que en el año 59 se reunieran 14 ganaderos que no tenían prácticamente no había leche en la zona, lo que había era cordero y algún cerdo ibérico. En el acta constitucional decía que la cooperativa tenía que llegar a los objetivos más altos que se podían imaginar. Y en aquel documento del año 1959 ponía que la cooperativa, que en aquel entonces eran 14 ganaderos, insisto, tenía que hacer una industria de transformación lechera, una industria quesera, una fábrica de pienso, un matadero, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tenía que no quedarse en el pueblo, que empezaron en un pueblecito, sino que tenía que ir más allá, ¿no? Y eso, cuando hoy lo ves, 60 y tantos años después, pues dice, está claro que el éxito de la cooperativa es el espíritu inicial y el empuje de determinadas personas. Y volvemos a repetir lo que decíamos ayer, ¿no? Y que coincidíamos. Lo importante de la estructura se puede aprender de otros, porque también nosotros hemos aprendido de otros. A nosotros nos tenemos envidia sana de las cooperativas del centro de Europa y del norte de Europa, ¿no? Cuando las vemos y las vemos tan grandes y con esas industrias y con tantísimos ganaderos y tal. Tenemos que fijarnos en eso y eso es lo más, entre comillas, es lo más sencillo. Lo más difícil es tener ese espíritu cooperativo en las venas y querer llevarlo hasta el final, ¿no? Esa es la clave. Excelente, excelente. Gracias. Ánimo. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Emilio. Está Remberto Rojas de la Purita por allí, don Edgar, don Wilfredo. Sí. Eso, habilitar tu micrófono. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo igual para los agripules que están Pablo y Emilio de aquí de la Purita. Bueno, nosotros aquí en Bolivia estamos experimentando, ¿no? Efectivamente, hay un incremento en tema de la leche, básicamente. El tema yogur son productos que actualmente están siendo mayor demandados, ¿no? Bueno, eso básicamente es porque en la familia, en la casa, se está creando ya el hábito de consumo de estos productos y principalmente porque estamos, bueno, en mi familia de la misma manera, se hacen ya otros productos para poder consumirlos, como por ejemplo hacer un arroz con leche, hacer un pan, una torta, y eso creo que implica que aumente esa demanda, ¿no? Y eso creo que es importante para nosotros y creemos que va a impactar a nivel nacional para nosotros, principalmente aquí en Bolivia, de que va a haber un mayor hábito de consumo, que efectivamente eso va a aumentar en el tiempo, sabiendo que nosotros tenemos un bajo consumo de leche aquí, ¿no? Una de las preguntas que quiero hacerles es, ¿cuáles son las estrategias que están aplicando principalmente ustedes como para enfrentar y potenciar el consumo de los productos que más están demandando en Europa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones que ustedes están tomando? Porque sabemos que seguramente comentaban en la información productos que definitivamente están incrementando como está pasando aquí en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Otra de las, bueno, esa es una de las preguntas, tengo varias, pero principalmente es la que quisiera saber qué actividades y qué estrategias están tomando para eso. Gracias, Andrés. Bueno. Adelante, Pablo o Emilio, ¿quién toma la pregunta? Como queráis. Remberto, un abrazo fuerte otra vez. Un placer volverte a ver. Sobre todo por haber compartido la experiencia de vuestra fábrica allí en Bolivia, en Yapacaní. Bueno, la verdad que yo creo que tenéis una oportunidad grande. Bueno, pues PIL es una industria muy intensiva que tiene capitalizado el consumo y la oferta, ¿no? Pero la verdad que vosotros tenéis una posición de poner en valor realmente, bueno, pues
pues una tierra ganadera, con una experiencia ganadera y con una experiencia de hacer las cosas que yo creo que os va a permitir, bueno, pues crecer y es algo yo creo que va a ser bueno, ¿no? Nosotros aquí en el momento actual, desde un punto de vista del consumo, es bueno por la coyuntura, desde un punto de vista de la leche, de los yogures, de la mantequilla, ¿no? Pero nosotros llevamos sufriendo una caída de consumo importante en los últimos 10 años, ¿no? A ritmos de porcentaje importante, ¿no? Bueno, Bolivia tiene un consumo per cápita bajo, como tú reconocías, si no recuerdo mal, 360 litros persona año de leche líquida. En España, en leche líquida era hace poco 120 litros y ahora ha bajado casi a 90, ¿no? Ha bajado un 25-30% en los últimos 20 años, con lo cual, bueno, pues tenemos una sangría de consumidores que en realidad, bueno, pues estamos afrontando de la única manera que se puede hacer, uniéndonos intersectorialmente todos. Hay una asociación que es INLAC aquí en España, que es la Interprofesional Láctea, que a través de unas cuotas que recogen los productores y que se paga entre los ganaderos, la industria y la distribución, pues permitimos generar fondos comunes para hacer campañas de sensibilización y un montón de acciones dirigidas a potenciar el consumo del sector, ¿no? Ahora, de hecho, estamos en una campaña que estamos invirtiendo 3 millones de euros en una campaña durante un año y medio para hacer campañas dirigidas a 3 lácteos al día, ¿no? Bueno, esta es una de las acciones, pero hay muchas acciones que dignificamos, porque dentro de la asociación, también dentro de la Interprofesional, tenemos líneas de trabajo para el mundo de la leche, para el mundo del yogur, para el mundo del queso, que se trabajan después individualmente en focalizar, pues hoy en las herramientas que tenemos, ¿no? No solo en comunicación convencional, sino también en redes sociales, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es la integración de toda la cadena de valor, de entender comúnmente que nos interesa el potencial del consumo, lo que va a conseguir que realmente frenemos, por lo menos la sangría. Y yo creo que en este caso, y como veníamos diciendo, vamos a recuperar positivamente una posición de visibilidad y de conveniencia muy oportuna, ¿no? Yo creo que en Bolivia también se debería producir, no sé a qué niveles, pero bueno, yo creo que a toda la industria le interesa, ¿no? Es verdad que yo creo que el consumo va a seguir subiendo en Bolivia, es evidente, y esto lo va a ayudar a reforzar. Y yo creo que hablábamos ayer, ¿no?, del mercado desregulado, del mercado de contrabando, que hay un porcentaje muy importante en Bolivia, ese 30% que va a sufrir mucho las consecuencias de esta crisis, y yo creo que va a salir reforzado sobre todo el mercado regulado. Y eso, más allá del crecimiento del consumo, va a hacer una potencia de los industriales que hoy estáis asentados y que sois una marca real, ¿no?, como vosotros, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que hay que verlo desde la perspectiva, no puede la purita por sí mismo hacer una dignificación del consumo, hay que verlo intersectorialmente y después, sobre todo, en vuestro caso, yo creo que pelear por la regulación y permitir que realmente, bueno, solo los productos totalmente controlables sean de consumo en el mercado, aunque sean mercados perimetrales, por así decirlo, ¿no? Entonces, Pablo, Emilio, si quieres complementar algo. Sí, bueno, en la Interprofesional efectivamente estamos todos y creo que de unos años para acá se está haciendo una labor importantísima y muy potente. A nivel interno, a nivel empresa, bueno, pues, insisto, replantearte, nosotros estamos usando una terminología ahora, ¿no?, que es, estamos en economía de guerra. Entonces, aunque estemos bien, estamos en economía de guerra. Tenemos que prepararnos, como decíamos, para que nos venga lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Entonces, internamente sí que estamos revisando, pues un poco nuestra organización, por un lado. Y luego, por otro lado, también deciros que yo veo como dos plazos en esto, ¿no? Un plazo que es el que bien comentaba Pablo, que tenemos que aprovechar el tirón y tenemos que hacer que la leche vuelva a posicionarse como años antes estaba en consumo y hay que aprovechar este tirón. Y luego a un medio largo plazo, cuando esto pase y ya se quede en el consumo en lo que esté, pues sí que es verdad que nosotros dentro de la organización pues tenemos unos grupos de trabajo y tenemos un comité de innovación
Y bueno, estamos pensando en lo que muchos ya otros han pensado antes, pero que nos avanzamos en ello, que son pues productos ricos en proteínas, productos con propiedades especiales que nos vengan a cubrir esa supuesta demanda que vendrá del consumidor en el entorno de la inmunidad, de la protección, etcétera, etcétera, ¿no? Casi parece que ahora pierden aquellos productos cardiosaludables, esos omega 3 y tal. Ahora ya no son tan importantes cuidar el corazón, sino cuidar la inmunidad. Entonces, creo que ahí habrá un campo de juego que tenemos que aprovechar también, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Vamos a continuar. Está José Rivera de APL o Damián Gutiérrez, que también tienes el micrófono apagado. Si quieren hacer alguna pregunta, tienes que activar tu micrófono. Ahora sí, adelante, Damián. Muchas gracias a los dos agripullers. Realmente para nosotros, para la lechería cochabambina, va a ser un ejemplo base para poder hacer un reanálisis de la organización en base a esta situación difícil que estamos pasando a nivel mundial. Hay no solo responsabilidad de parte de la organización para poder hacer una reingeniería de todo el aspecto económico social, sino que también la articulación con las entidades gubernamentales tendría que ser, digamos, una estrategia a mediano y largo plazo para poder llevar adelante verdaderas políticas de lechería, ¿no? Para poder beneficiar a los pequeños productores lecheros de Cochabamba. Lamentablemente, Cochabamba tiene más del 70% de pequeños productores con menos de 200 litros por día de leche, ¿no? Entonces, y una situación difícil de producción, con altos costos de producción, es una problemática terriblemente grande, ¿no? Que está sobrellevando el pequeño productor lechero. Y realmente necesitamos abrir un nuevo horizonte a partir de esta situación y que, entendí muy bien las bases, cómo deberíamos consolidar. Yo quisiera más bien que a partir de esta comunicación que estamos sosteniendo, tener una comunicación casi permanente para poder tener, digamos, esta facilitación, ¿no? Para muchos puntos, digamos, de observación, tanto a nivel social, a nivel económico, a nivel político, inclusive a nivel... Yo sé que nosotros no solo somos proveedores de materia prima, y probablemente, no sé, canalizar a mediano y largo plazo, digamos, toda la cadena, ¿no? Que sería también positivo para nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias a Gritesa, muchas gracias a Emilio, a Pablo, un gusto de conocerlos, y yo creo que la comunicación va a ser permanente de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, Damián. No sé si Pope por allí tiene alguna pregunta más para empezar con las preguntas que algunas personas también han colocado en el chat. Perfecto. Enrique Malcuori de Uruguay, con Aprole Uruguay, hacía una pregunta, ¿no? Y también compartimos un poco con Pablo y Emilio cuando organizamos este evento. ¿Cómo va a afectar esta crisis o cómo está afectando ya a los productores primarios, ¿no? Y hablemos en el caso de España, que mencionábamos, por ejemplo, estos cortes en algunos abastecimientos de materias primas para el alimento, sobre todo. Entonces, ¿cómo está impactando eso en los costos de producción que van a tener en España? Y también, ¿no? Como veíamos en los cuadros que compartió Pablo, algunas bajadas de precio que han habido, ¿no? Entonces, si el costo y el precio están, por una parte el costo ha empezado a subir, pero el precio ha bajado también un poco, ¿cómo están manejando esta situación? Pues, de momento, Andrés, la situación de materias primas, como decíamos ayer, de momento, insisto, de momento, porque esto
llevamos 3 días. No está afectando directamente. Nosotros somos suministradores de la alimentación que los ganaderos diariamente tienen en el pesebre. Repartimos mezcla diaria todos los días del año, como decíamos ayer, del 1 de enero al 31 de diciembre, y nosotros no hemos aplicado ninguna subida de precios porque de momento, gracias a Dios, no nos está afectando, ¿no? Esa otra de las estrategias de la cooperativa de tener cerradas muchas de las compras a medio plazo para asegurar una estabilidad, ¿no? Que en algún momento algún ganadero suelto puede comprar más barato que la cooperativa, pero el tener la cooperativa detrás te da esa seguridad, ¿no? Por lo menos en nuestro caso, ¿no? Por lo cual, de momento no. Los vasos comunicantes y la afectación de los precios, pues bueno, esa es una que tememos en el, no sé si en el corto, en el medio o en el cual, ¿no? Porque yo creo que el que sepa de precios de la leche a futuro ha pasado, yo creo que todos sabemos efectivamente identificar y todos manejamos la misma información que Pablo ha presentado, porque es la información que hay disponible y creo que es muy buena la información, pero es verdad que a futuro nadie sabe, ¿no? Nadie sabe si la grasa que ahora mismo se está vendiendo a 2,60 o 2,70, la grasa de la leche por kilo de materia grasa, se va a mantener así mucho o poco tiempo, cuando hace 3 días pues estaba en el entorno de los 3,80, de los 4 euros, de los 4,5, ¿no? Esto no hay quien lo entienda. Entonces, de momento, insisto, en el aprovisionamiento de materias primas, los costes de producción, de momento, y lo reitero, no estamos teniendo afectación, puede tenerla, evidentemente, ¿no? Y todo eso del precio del barril y la entrada de los fondos en las materias primas, como la soja, el maíz en Chicago, pues nos puede afectar en cualquier momento. Aparte de la falta de disponibilidad de puertos, pero por el otro lado, por el lado de la leche, entendemos que ahora en España, al ser un país deficitario en leche, porque producimos menos de lo que consumimos, nosotros tenemos una posición que se está manteniendo realmente fuerte en el campo, gracias a Dios, porque la situación también en el campo hace 1 mes y medio o 2 meses, antes de que llegara esta crisis, era que teníamos tractoradas en la calle, ¿no? Y estaban todos los agricultores protestando por el poco margen que tienen, ¿no? Sin embargo, se han olvidado de las protestas y se han puesto a hacer lo que demandaba la sociedad, ¿no? En un gesto absoluto de solidaridad, que es olvidarse de los problemas que ellos tienen a nivel particular y hacer un esfuerzo doble en concentrarse en producir los mejores productos. ¿Qué puede pasar de aquí a futuro? Bueno, pues es verdad que a Francia le sobra leche y ha estado inundando en algún momento el norte de España con leche. Parece ser que las medidas que ha tomado la Comisión Europea parece ser que han tenido su efecto en 2 o 3 días desde el anuncio y que ya los precios de la leche y esos problemas que había de tirar leche por las alcantarillas parece que se reducen porque se han puesto en marcha una medida de intervención de mercado, de almacenamiento privado, pero no queda otra que seguir trabajando en lo que antes decía Leonardo, me parece, ¿no? O no sé quién fue el que lo decía. Tenemos que ser súper eficientes y esto es otra piedrecita en el camino y no debe de dejar de seguir trabajando ganadero, cooperativa con su industria, en cada uno de los días ser cada vez más eficiente, porque el mercado se nos hace cada vez más competitivo, más complicado, y ante una situación como la que se nos viene en el corto plazo, en que la gente tiene falta de recursos económicos, la gente va a volver a consumir productos muy básicos y buscar precios, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, de momento, los costes y los márgenes de los ganaderos, de momento, están relativamente estables, pero hay que prepararse para lo peor y seguir trabajando en mucha eficiencia a nivel de ganadería, igual que la industria cooperativa en nuestro caso, igual que en la distribución. A la distribución le pasa exactamente igual, ¿no? Sí, yo creo, bueno, sí, simplemente por añadir, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio, completamente. Nosotros también aseguramos materia prima futuros y salvo algunos temas puntuales que pueda haber por costes de fletes, no nos atisba problemas desde un punto de vista de costes. Y añadir a la realidad que cuenta Emilio,
Coyunturalmente en España también hay una estructura de contratos que ralentiza bastante la caída de los picos. No pasa así en el resto de Europa, pero nosotros nos hemos autoimpuesto un modelo de contratos de largo plazo de 1 año que tiene cosas buenas y tiene pues cosas malas. Cuando el precio va a la baja, ralentiza mucho la caída porque la mantiene. Y también pasaba un poco lo que estaba contando Emilio, que cuando va el precio, las expectativas van muy al alza, pues los ganaderos ven que en Europa hay oportunidades de cobrar más. La realidad es que si realmente es así y no se rompen contratos, que no parece que esa sea la coyuntura, porque esto creo, y vuelvo a indicar en mi exposición, que creo que va a pasar más o menos desde el punto de vista de la leche en V, pues no debería haber problemas en el margen. Que, por cierto, y solo en la parte láctea no está siendo malo, como apuntan realmente los datos de crecimiento del consumo, de la producción. Si alguien no tiene margen, no produce más, ¿no? Y esa es la realidad que se estaba dando en Europa, con crecimientos mantenidos en el 1,5%, en España y en Galicia superiores. Perfecto, muchas gracias. No sé si de los participantes también tenemos, bien saludaba Emilio al principio, a amigos desde México, así que quienes están y quieren hacer todavía alguna pregunta antes de que ya concluyamos, pues este es el momento. Creo que Remberto tenía un par de preguntas también, si considera oportunas hacerla, pues tome la libertad de hacerlo. Bien. Entonces, está también con nosotros, se ha unido Kees Blokland, el director gerente de Agriterra, está también Rafael Prieto, director general de Club, ¿no? Les damos la bienvenida, han participado en esta sesión. Voy a pedirle en primera instancia a Rafael Prieto, si nos puede, por favor, ayudar a concluir esta sesión con un poco redondeando todos los temas que hemos conversado. Así que, por favor, Rafa, adelante. Muchas gracias, Andrés. Voy a intentar lo que no es sencillo, porque se ha dicho mucho y bien esta tarde y no es fácil para alguien, además, que es bastante nuevo en el sector como yo. Bueno, creo que tenemos, y eso estamos casi todos de acuerdo, estamos ante un cambio cósmico, un cambio de era, probablemente que se va a producir en el mundo, el mayor cambio, yo creo con seguridad, que cualquiera de los que estamos aquí hayamos vivido, y por lo tanto, pues eso es una cosa muy importante. Dentro de eso nos coge o nos agarra la parte de nuestro sector en una parte favorable. La demanda de lácteos está creciendo. Esa fue una de las exposiciones de Pablo y es clara. Crece demanda, crece producción. Habrá que ver cómo se ajusta ahora. Nosotros tenemos que centrarnos en el coste, que es lo único que podemos manejar, y eso sí, igual, ya era antes así, y ahora pues era un poco más tenso porque los márgenes se nos pueden apretar, pero no cambia mucho. Me quedo con otra idea importante, que es que en la medida de lo posible estar integrados, encadenados, como se comentó antes, te da una cierta estabilidad. Si estás en toda la cadena de valor, tienes una posibilidad de balancearte un poquito más que si solo estás en la parte de producción. Entonces, creo que ahí tener un surtido de productos, un mix de productos variados, también te da una estabilidad. Tener leche, queso, mantequilla, no es lo mismo que estar solo en leche líquida, que en un momento dado te quedas ahí agarrado. Pues Pablo también lo comentó, los productores de queso, solo de queso, están en una posición muy, muy complicada. Entonces, por lo menos en la parte nuestra, desde Club lo hemos sentido así, que el estar diversificados nos ha ayudado, pero no solo diversificados como producto, diversificados como canal también, no estar solo en el retail o en la hostelería, estar en los dos, diversificados como países. Si puedes estar trabajando en más de un país, pues bueno, nuestra exposición, por ejemplo, a China, cuando China se cerró, no era muy grande.
y nos ayudó el que estuviera, tenemos conocimiento de gente que muy enfocada a la exportación de productos de alto valor añadido a China que ha tenido que parar porque bueno, en ese tiempo no tenía prácticamente manera de sacar su producto. Hoy quizá lo más importante es ser capaz de aliviar esos sobrecostes logísticos o esas dificultades que están reflejándose para volver a poner el circuito en marcha. Creemos que, como decía Pablo, cuando los contenedores empiezan a fluir y vuelva a haber retornos baratos, el tráfico de contenedores ha sido una de las herramientas de democratización del consumo en el mundo más grandes, o sea, poderte llevar productos de un lado al otro del mundo por $2.000 o $3.000, llevarte 20 o 25 toneladas ha supuesto mucho. Yo no sé si la globalización va a volver a ser tan extrema como habíamos llegado. Creo que no en todos los productos, o sea, ver cuestiones como que, no sé cuál pueda ser el porcentaje, pero que la inmensa mayoría de las mascarillas, de los cobertores faciales del mundo se fabriquen en China, ha dado lugar a una situación de locura y no es alta tecnología, no es hacer componentes electrónicos, no es, bueno, creo que todo el mundo al final y en la parte de alimentos estamos intentando también resaltarlo, tener una cierta soberanía nacional, tener una cierta autonomía a la hora de poder alimentar a tu pueblo es básico y ahí los productores lácteos tenemos mucho que decirlo, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que ahí hay una de las claves que Pablo comentó y remarcó también Emilio. Hay que estar muy ágiles, muy atentos. La organización, si siempre ha tenido que ser ágil, hoy es más. Otra cosa que me he dado cuenta en estas semanas es que hay bastantes cosas que antes hacíamos que hoy no hacemos y no pasa nada. Entonces, eso debería querer decir que no lo estábamos pensando muy bien o que nuestros procesos eran mejorables. Entonces, por favor, pensar en todo lo que hacéis que no aporte valor, porque eso es lo primero que hay que sacar, yo creo, ¿no? En cuanto a la fase del consumo, comparto mucho lo que ha dicho Emilio. Teníamos una normalidad que parece que queda allí a 1000 años luz porque ya nadie se acuerda de cuando salíamos a la calle, íbamos a los supermercados y la gente se apretaba en los campos de fútbol. Eso parece que es la prehistoria. Hubo ese pánico, que en España por lo menos el primer ítem fue el papel higiénico, los productos búnker, que decía Pablo, la pasta, el arroz, la leche, las conservas en lata, todo eso voló de los supermercados y vimos situaciones que aquí nunca se habían visto de desabastecimiento. Bueno, eso se ha estabilizado. Yo creo que ahí también las industrias hemos tenido un papel importante y una responsabilidad social a la hora de generar tranquilidad en el consumidor. La gente ya no barre el lineal de lácteos porque sabe que va a haber lácteos mañana y eso no es un problema. Y yo creo que ahí ha sido importante también. Seguro que el online viene para quedarse. O sea, España era un país poco digitalizado, nuestra cooperativa era menos digitalizada todavía. Y hoy ya hay bastante gente que está en su casa trabajando y pregunta que si cuando se acabe esto no va a poder seguir teletrabajando un poquito. Entonces, bueno, yo creo que todos hemos aprendido a manejar herramientas. Estamos en una conferencia multipaís con una calidad muy, 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 muy buena, comparable con las herramientas que teníamos antes. Los proveedores de medios nos han dado anchos de banda ya y canales muy razonables, casi en cualquier país, ¿no? Entonces, es muy importante en la fase esta de divergencia que comentó antes Emilio. Para mí es una obsesión en la cooperativa que la gente no se relaje. Llevamos ya demasiado tiempo, 6, 7 semanas. Parece que nada ha pasado. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la suerte de estar sin positivos, que era una cosa que nos preocupaba mucho, y ya parece que no va a pasar nada. Puede pasar, es menos probable, hay menos gente probablemente contagiada, pero una de las preocupaciones que tenemos es estar haciendo constantemente acciones nuevas, cambiando cosas. Si hoy entrabas por la izquierda, mañana que entres por la derecha, aunque no haya una explicación exactamente científica para ello, pero que la gente sepa que tiene que todavía estar muy enfocada en la atención. Va a haber cambios también que queden en esa nueva normalidad. Comparto también totalmente que la higiene, la salud, el bienestar van a ser términos que se van a potenciar
muchísimo y ahí nuestros productos tienen mucho que decir, o sea, muchísimo que decir. Hay un estudio que yo en algún momento colgué en LinkedIn que surgió en China durante la pandemia, en la que se decía que los lácteos eran buenos y iba analizando ingrediente a ingrediente, desde por el omega, la vitamina D, el selenio y bueno, básicamente como potenciadores del sistema inmunitario, pero apoyémonos y confiemos en nuestro producto, porque hubo un momento que eso, casi tomarse el vaso de leche era un crimen porque uno iba a engordar o uno le iba a dar el colesterol. No, a uno le da el colesterol cuando se sienta en su butaca y no se mueve, tome leche, agua o... Entonces, habrá que combinar estilo de vida con alimentación, pero no tengamos vergüenza de nuestros productos. También estoy de acuerdo en que, bueno, el plástico y esa higiene ha hecho olvidar cosas como pues, a esta chica Greta Thunberg, que estaba todos los días en los noticiarios, pero no quiere decir que el consumidor no vaya a ser sensible a eso. Yo creo que el consumidor va a ser muy sensible a los valores, a las marcas con valores, a las marcas que lo han hecho bien, y estoy de acuerdo también en castigar a las que lo han hecho mal. Aquí en España tenemos dos ejemplos, por ejemplo, clarísimos. En un extremo está el grupo Inditex, Zara, que se ha dedicado a ayudar por todos los medios, y en el otro extremo tenemos a una compañía como Burger King, que el primer día cerró todos los restaurantes y echó a la gente a la calle, y luego le hicieron darse vuelta para atrás. La gente se va a acordar de eso. Yo creo que nadie se va a olvidar cuando la nueva normalidad esté ahí, de quién ha apoyado y de quién no ha apoyado, ¿no? Creo que también van a cambiar bastante los tipos de liderazgo, no solo con los valores de marca, sino con los valores de personas. Ha habido líderes que lo han hecho muy bien, no necesariamente ricos. Países como Portugal, como Grecia han conseguido un manejo de la pandemia muy bueno, básicamente porque no se podían permitir un error y se han anticipado, han tomado decisiones a tiempo. Nueva Zelanda, algún otro país. Y luego hemos visto en el otro extremo, pues Boris Johnson, Donald Trump, gente que probablemente, pues si no fuera por el fanatismo y por el hooliganismo de sus seguidores, pues hoy no tendrían que estar ahí. Creo que nos viene un 2020 duro y que por lo tanto hay que aligerar carga y tratar de ser lo más ligeros posibles. Creo que queda también eso, mucho por mejorar y que lo vamos a poder hacer, esa transparencia, esa confianza, ese valor del origen, los valores cooperativos que antes puso de referencia Emilio. Creo que los tenemos que llevar aquí en el corazón y poner en la solapa y transmitírselos al consumidor. Creo que pues, problemas como los que ha habido de entrada de leche de fuera en España a precios muy bajos, destrozando el escaso valor que ha conseguido el ganadero a lo largo de estos años por su trabajo, si el consumidor lo supiera, sin duda tengo claro que hay una serie de gente que no se va a poder permitir otra cosa que lo que sea, porque tiene que alimentar a su familia, pero hay un consumidor que sí se lo puede permitir. Y sobre un consumo de leche, pues si está en 90 litros al año, pues pagar 10 centavos más es pagar 9 euros al año y mucha gente sí se lo puede permitir. Tenemos que decírselo, tenemos que decirle que cuando compran local, cuando compran a los ganaderos, esos ganaderos luego van a gastar ese mismo dinero que han recibido en sus tiendas, en sus bares, en sus locales, que están generando renta y desarrollo en su país, ¿no? Y muchas veces no se lo decimos con suficientemente fuerza y no ponemos en evidencia a quien haga lo contrario, sean marcas o sean cadenas o sea quien sea. El consumidor es soberano y tendrá que tomar su decisión, pero nosotros por lo menos le debemos dar la información, ¿no? Y yo también quiero dar un mensaje de ánimo. Yo no sé si la recuperación será rápida, rapidísima o no. Hay países como España que yo creo que también se tienen que hacer planteamientos de la excesiva dependencia de sectores como el turismo. O sea, el turismo es un sector terciario. Nosotros probablemente tenemos una buena posición en un sector primario, en agroalimentario, donde seguimos siendo fuertes. Nos hemos comido todo el sector secundario industrial y hemos pasado directamente a un terciario de servicios muy basado en el turismo. Tenemos que intentar recuperar la confianza de los viajeros. Probablemente eso no será perfecto hasta que no haya una vacuna
Yo creo que antes que la vacuna habrá tratamientos, como pasó con otras enfermedades duras como el SIDA, y que la gente también tiene ganas de pasar esta página de la amargura cuanto antes. La dificultad será la parte económica. La gente que va a haber perdida una buena parte de su renta no se lo va a poder permitir, pero ganas de viajar y de diversión no nos van a faltar, aunque creo que tampoco nunca volverá a ser lo mismo. No te escuchamos, Andrés. Oh, sí. Muchísimas gracias, Rafael. Creo que ha sido una síntesis bastante profunda. Creo que hemos podido cubrir, ¿no?, todo lo que hemos hablado y además con algunas conclusiones tuyas que consolidan, ¿no?, lo que hemos venido hablando. Pues listo, eso. Este fue el primer paso, ¿no? Nos queda el vasito de leche, ¿no?